En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Él le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser». Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Hace unos años, un académico francés y filósofo, Jean Guiton, escribió un libro en el que manifestaba y expresaba su dolor ante la deriva de la catequesis y de las predicaciones que tenían lugar en las parroquias. El libro se titula, o se ha hablado de él en otras ocasiones, Silencio sobre lo esencial. Y acusaba este autor, Jean Guiton, a los curas y a las parroquias de que se había pasado de hablar siempre y constantemente del infierno y de la condenación a que hubiera un silencio clamoroso sobre esta verdad, sobre esta gran verdad. Hemos pasado del miedo al infierno a pensar que todo vale, que hagas lo que hagas te puedes salvar, que no existe juicio ni tampoco infierno. No sabemos entonces para qué vino Cristo. Si Jesús vino para pagar la deuda contraída por nuestro pecado y la salvación es un regalo que tú tienes que aceptar y como consecuencia de ese deseo de amar a Dios, convertirte, es imprescindible, inevitable, que un cristiano tenga fe en que el Señor vino al mundo para salvarnos y rescatarnos del pecado y, por lo tanto, para evitar que fuéramos al infierno cuando, al terminar nuestra vida, seamos juzgados. Por eso creo que es importante, recordando el Evangelio de hoy, hablar sobre uno de esos silencios de los que hablaba Jean Guiton. El cielo existe. ¿Qué es el cielo? Estar en la presencia de Dios. ¿Y qué será el infierno? Lo contrario, la ausencia de Dios y, por lo tanto, del amor. Mientras en el cielo se disfruta del amor de Dios, en el infierno esta ausencia del bien hará que la persona sufra, que no encuentre la felicidad y que, por lo tanto, viva el dolor de sentirse separado de Dios y de su amor. Por eso, la Iglesia siempre ha enseñado que es el hombre el que tiene que, haciendo un uso de su libertad, decidir acoger el don de la salvación. ¿Y cómo expresamos al Señor que acogemos ese don de la salvación? Con nuestra fe y nuestras obras. Una persona que cree en Dios es una persona que le da el primer lugar en su corazón. Una persona que cree en Dios es una persona que intenta corresponder al Señor amándole. Porque para esto vino Cristo, para hacernos hijos de Dios Padre, para con su muerte en la cruz rescatarnos del pecado y elevarnos a la condición de hijos, hijos adoptivos, hijos con derecho, pero también hijos con deberes. Y por eso cuando le preguntan a Cristo, Él responde que el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios por encima de todas las cosas. Y que el segundo es semejante a ese, amar al prójimo como a uno mismo. El cristiano que sabe que tiene que amar a Dios, ve a Dios presente en los pobres, en los necesitados. Amar a Dios es mirar hacia arriba, pero también mirar hacia el frente y darnos cuenta de que Él está presente en el que me necesita. Porque de lo contrario nos ocurrirá aquello que dijo Jesús en el Evangelio, que muchos le dirán: Señor, Señor, te hemos visto predicar en nuestras plazas, hemos comido y bebido contigo,
Y Él les dirá, lo siento, no os conozco. ¿Cómo que no nos conoces? No, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. El primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es verle presente en los pobres y por amor a Él ayudar a los necesitados y por amor a Él intentar amar como Él me ama, al que sufre y pasa por mi vida y me necesita. No puedo pretender que mi fe no se traslade a mi vida del día a día, que mi fe la reduzca simplemente o a mi oración personal o cuando vengo a misa los domingos y después salgo de la iglesia y me comporto como un pagano, como una persona cuyas normas son las normas del mundo, donde todo vale, donde el fin justifica los medios, donde lo importante que es lo que tú deseas alcanzar, aunque para ello tengas que pisar los derechos de los demás. Por eso Cristo nos enseña en el Evangelio no a actuar con miedo. Un cristiano no tiene miedo a Dios. Podríamos tener miedo a un Dios que fuera un tirano. Podríamos tener miedo a los dioses de la mitología griega o latina, que jugaban con los hombres. Pero ¿cómo vamos a tener miedo a aquel que envió a su único hijo para salvarnos? ¿Cómo vamos a temer a aquel que se hizo hombre para compartir nuestra suerte y subió a la cruz para redimirnos? Un cristiano no tiene miedo, respeta, eso sí, y ama, pero no puede tener miedo a Dios. Yo no puedo tener miedo a aquel que entregó lo más valioso, su único hijo, para pagar la deuda contraída por nuestro pecado. Dice Cristo que en verdad, a lo mejor alguien entrega la vida por un justo, pero por un pecador, esos somos nosotros. Nosotros que somos pecadores hemos sido rescatados nada más y nada menos que al precio de la sangre de Cristo. Por lo tanto, no puedo tener miedo a Dios, pero sí que le tengo que amar. Y ese amor implica respeto. Y ese amor implica que, como Dios y Señor, tiene que estar en el primer lugar de mi corazón. Porque es el Señor, porque es el creador de todo, porque además es mi Padre, que me eleva a la condición de hijo, permitiendo que su único hijo muera por mí en la cruz. Un cristiano no tiene miedo, pero un cristiano se sienta agradecido. Y porque se sienta agradecido porque Dios le ama inmerecidamente, por eso intenta corresponder a Dios. Y el Señor te dice, me tienes que amar a mí, que estoy en la Eucaristía, a mí, que soy el Todopoderoso, pero también me tienes que amar en la persona del que sufre. El amor a Dios tiene como dos caminos o vertientes, el amor hacia arriba y el amor hacia el que está enfrente tuyo. Porque si no amas al que está enfrente tuyo, si no eres capaz de ver a Cristo en el que sufre y te necesita, te dirá, lo siento, tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. El Señor nos enseña que el amor se demuestra entregándose y que Él se entregó por nosotros. Y hemos, como buenos hijos, que aprender a imitar el amor de Dios entregándonos, es decir, teniendo misericordia con el que sufre, compartiendo nuestros bienes materiales con los necesitados, perdonando al que me ha hecho daño como yo quiero que se me perdone a mí. Primero amar a Dios, pero también fruto de ese amor a Dios, amar al que sufre, que es el rostro vivo de Cristo que me pide ayuda. Y por eso es tan importante que utilicemos palabras que nos ayuden a mover nuestro corazón. Y muchas veces, cuando alguien te ha hecho daño y es de tu familia, encuentras motivaciones en que es de tu familia. Son tus hijos, o tu esposo o tu esposa, o algún familiar cercano. A esos, nos guste o no nos guste, encontramos razones para amarles. Pero ¿y al que no es de mi familia? ¿O al que no es mi amigo? ¿O a ese compañero del trabajo difícil? Hagámoslo por Cristo, por ti, Señor. Porque tú estás presente en Él, le perdono. O porque tú estás presente en Él, le intento echar una mano, porque a lo mejor no llega a acabar sus tareas y necesita simplemente que yo le ilumine o le oriente. Por ti, Señor.
Si lo hacemos porque nos nace del corazón, pues muy bien, pero hay veces donde nuestra bondad natural se agota. Y se agota porque estamos cansados, o se agota porque el otro una y otra vez tropieza y sus tropiezos me hacen daño. Y hay muchas veces que no encontramos motivaciones para ayudar al otro por sí mismo. Pero si ponemos a Cristo como la causa de nuestro actuar, si decimos por ti, Señor, encontraremos razones en que tengo que amar a Dios, en que en el otro está Cristo. Por ti, Señor, mueve mi corazón para que lo haga aunque me cuesta, aunque me duele, aunque sea difícil, aunque me suponga salir de mí para entregar los bienes y dones que el Señor me ha dado. Por eso, queridos amigos, el cristiano no teme, el cristiano ama, se siente agradecido porque Dios le ama y no teme el juicio final porque nos van a examinar del amor y nosotros sabemos que tenemos que amar para un cristiano no es una opción. El que tiene fe en Dios, en el Dios revelado y transmitido por las Escrituras, sabe que tiene que amar. Amar es un deber. Y además es un deber que me hace feliz. No es que cuando ames te sientes peor. Al contrario, cuanto más perdonas y te das a los demás, eres mucho más feliz. Cuando ayudas a una persona necesitada, aunque tengas menos tiempo libre, porque has ayudado, o menos dinero, porque has compartido tus bienes con ellos, eres mucho más feliz. El amor es el camino de la felicidad y de la salvación. Imitando a Cristo, que se hizo pobre asumiendo nuestra condición humana, que subió a la cruz para salvarnos, estaremos ya viviendo aquí en la tierra el camino de la felicidad y del amor. No tengáis miedo. Nosotros no tememos a Dios, le amamos y nos sentimos dichosos porque Él pagó la deuda contraída por nuestro pecado para que cuando lleguemos al juicio podamos tener esperanza. Pero nos van a examinar, te van a examinar del amor. ¿Has amado a Dios? ¿Has intentado darle el primer lugar en tu corazón y fruto de ese amor a Dios has intentado también verle presente en los pobres y necesitados? Cuando te nazca del corazón, perfecto. Pero cuando no te nazca del corazón ayudar a los demás porque piensas quizás que no se lo merecen, te tienes que decir por ti, Señor. Tienes que decir, yo no lo hago por mí, lo hago por Él, que Él me amó el primero y subió a la cruz para salvarme. Él es el camino que nos lleva a la vida. Creamos en Él y vivamos como Él nos ha enseñado. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.